Queremos simplificar la expresión dada y luego evaluar cuando x igual 5. Para simplificar la expresión, necesitamos simplificar el cociente de los coeficientes y el cociente que involucra las x. Para mantener las cosas organizadas, podemos escribir el dar como expresión como 36 dividido por 3 veces x al quinto dividido por x al tercero. Bien, 36 dividido entre 3 es igual a 12. Y para x al quinto dividido por x al tercero, restamos los exponentes usando la propiedad de exponente que se muestra aquí. Esto sería x elevado a la potencia de 5 menos 3. 3 es igual a 2, por lo que la expresión dada se simplifica a 12x al cuadrado. Y ahora queremos evaluar la expresión cuando x igual 5, así que sustituimos 5 por x. Y observe que el exponente de 2 solo está unido a la base de x y, por lo tanto, al realizar esta sustitución tendríamos 12. Y luego entre paréntesis 5 al cuadrado, o elevado a la segunda potencia. Ahora para evaluar, porque la base es 5 y el exponente es 2, esto es igual a 2 factores de 5. Entonces esto es igual a 12 por 5 por 5. 5 por 5 es igual a 25, y por lo tanto esto se simplifica a 12 por 25, y 12 por 25 es igual a 300. Entonces, la expresión dada se simplifica a 12x al cuadrado, y cuando x igual 5 la expresión es igual a 300. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos las mismas direcciones, simplificaremos la expresión dada y luego evaluaremos cuando x igual menos 2 y y igual menos 3. Así que primero simplificaremos. Recuerde que al simplificar una fracción, queremos simplificar el numerador y el denominador por separado, así que primero eliminemos los paréntesis del denominador utilizando la propiedad de poder a poder que se muestra aquí, donde a aumentó la potencia de m, elevada a la potencia de n es igual a 1 elevada a la potencia de m veces n. Dentro de los paréntesis tenemos 3 al primero, veces x a la segunda veces y a la primera. Todo esto elevó a la segunda potencia y, por lo tanto, vamos a multiplicar por 2 todos los exponentes dentro de los paréntesis. Entonces el numerador se mantendrá igual. Tenemos 81x al séptimo y al segundo dividido por. Tendremos 3 elevados a una potencia de 1 por 2 o 3 al cuadrado, x elevados a la potencia de 2 por 2, que es 4, y luego y elevados a la potencia de 1 por 2, que es igual a 2. Ahora simplificaremos este cociente en partes. Entonces esto es igual a que tendríamos 81 dividido entre 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces tenemos 81 dividido entre 9, y luego multiplicado por x hasta el séptimo, dividido por x a la cuarta vez, y a la segunda dividido por y a la segunda. Times y to the second, divided by y to the second. Entonces 81 dividido entre 9 es igual a 9 veces tenemos x a la séptima dividida por x a la cuarta que se elevaría a x a la potencia de 7 menos 4, que es 3. Veces y elevado a la potencia de 2 menos 2, que es 0. Y al 0 es igual a 1 y, por lo tanto, la expresión dada se simplifica a 9x a la tercera. Ahora queremos evaluar la expresión cuando x igual menos 12 y igual menos 3. Pero la expresión ya no tiene una variable ahí, y porque sabemos que y al 0 es igual a 1. Si sustituimos menos 3 por la base de, y tendríamos menos 3 elevado a la potencia de 0, que sigue siendo 1. Así que sigamos y sustituyamos menos 2 por x para que tengamos 9, y luego porque la base es x necesitamos la base en menos 2 entre paréntesis. Acabo de subir al tercer poder. La base es menos 2, el exponente es 3, y por lo tanto tenemos 3 factorizados en menos 2, entonces tenemos 9 veces menos 2 veces menos 2 veces menos 2. Así que observe cómo el cubo de menos 2 es igual a menos 8. Entonces esto es igual a 9 veces menos 8 que es igual a menos 72. Entonces la expresión se simplifica a 9 por 3, y la expresión es igual a menos 72. Cuando x igual menos 12 igual menos 3. Espero que hayas encontrado esto útil.